Benvinguts i benvingudes al col·loqui de Babacamo 2021. Sempre és un goig recuperar el contacte i poder celebrar de nou esta edició és una alegria per a totes. No vull enrotllar-me molt perquè crec que tenim ací a tres grans de la il·lustració i crec que serà molt més interessant el que vos conten ells que el que vos diré jo, però vaig a fer una presentació superràpida i molt breu perquè crec que ja són de sobre coneguts, però un poc per situar a la gent davant de qui estem. Al meu costat tinc a Manuel Marsol. Manuel Marsol és llicenciat en Publicitat i en Comunicació Audiovisual. En el 2012 cursa un postgrau d'il·lustració que li serveix per a reorientar la seva carrera i en 2014 és seleccionat per exposar en la mostra d'il·lustradors de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya. Va rebre el Premi Internacional d'Àlbum Il·lustrat Edelvides i guanya el Premi del 5è Catàleg Iberoamericà d'Il·lustració. És Premi Bolonya també l'any 2017 i hem tingut el plaer de comptar amb ell també per a les jornades de formació al professorat que fem juntament amb el CEFIRE, on hem gaudit d'una xerrada sobre art i àlbum il·lustrat. Al costat de Manuel Marsol tenim a Ximo Abadia, un altre valencià i a més aborigen de Benidorm, que és estrany trobar a gent que siga originària de Benidorm. M'ha donat permís per a dir que era aborigen. Ximo va estudiar educació física, tot i que no va abandonar l'afició per el dibuix que sentia des de ben menut, i durant l'últim any de carrera es va matricular en un curs d'il·lustració editorial i còmic. El 2008 va aconseguir una menció especial en els Premis Rei en Jaume de còmic i l'any següent va publicar la seva primera novel·la gràfica Cartolines de colores. En 2010, Clonc és l'obra en la qual va ser nominat a millor autor revelació en el Saló del Còmic de Barcelona i a millor novel·la gràfica per Los Angeles Times en 2011. Ximo també ha participat en les jornades del CEFIRE en una xerrada que ha fet este matí sobre consciència política i àlbum, que també ha sigut molt interessant. I finalment tenim a Catarina Sobral, que ve des de Portugal. Catarina Sobral ha impartit la masterclass que fem en el màster d'il·lustració en col·laboració amb l'Escola Barreira i vos puc dir d'ella que va estudiar disseny gràfic i poc després es va llicenciar en il·lustració. Com a il·lustradora va ser reconeguda molt prompte amb una menció especial al Premi Nacional d'Il·lustració de Portugal en 2011 pel seu primer àlbum Greve i en 2013 va guanyar el Premi al millor llibre infantil de la Societat Portuguesa d'Autors per a Chimpa. Va ser distingida en la prestigiosa llista de White Raven i la seva consagració va arribar en 2014 amb el Premi Bolonya. Els seus llibres han estat traduïts a nombrosos idiomes y no sé si me equivoco, pero creo que actualmente eres candidata al premio Astrid, a la lista del premio, ¿verdad? Al prestigioso premio Astrid Lindgren, que podríem dir que és com el Nobel de literatura infantil. Vos he fet una presentació molt ràpida, però en aquesta presentació, si heu estat atents i atentes, ja haureu vist que la primera opció d'estudis no ha sigut la il·lustració per a cap d'ells, perquè Manuel Marsol va fer comunicació audiovisual, Ximo educació física i Catarina disseny. Aleshores, jo crec que per a començar a trencar un poc el gel, la pregunta seria què vos fa o qué os hace dar el paso para dedicaros o decidir dedicaros profesionalmente a la ilustración y cómo dais ese paso. ¿Empiezas tú? Hola, buenas noches. Pues, bueno, en mi caso, mis padres eran profesores de Historia del Arte, esto siempre lo digo, y vi mucho arte en casa y no sé por qué razón, yo creo que cuestiones de educación en el colegio, a lo mejor si sacabas buenas notas parecía que tenías que enfocarte a ciencias, ¿no? Y a buscar cosas con más salidas, que era como la frase estrella, ¿no? Busca algo con salidas. Pero bueno, yo fui como poco a poco no haciendo mucho caso a eso, renuncié a hacer una carrera de ciencias y decidí hacer publicidad porque me parecía como que combinaba la parte creativa y una parte un poco como más seria dentro de, digamos, del sistema, ¿no? de un trabajo un poco, pues no sé, más constante. Pero bueno, al cabo de 3 años trabajando de creativo me di cuenta que no era el lugar para
pues no sé, digamos, para desarrollarme había demasiados intermediarios y poco a poco empecé a ver que, pues que había gente que se dedicaba profesionalmente a dibujar y es algo que yo nunca había contemplado, y eso que había visto mucho arte en mi casa y en cierto modo nadie me había impedido estudiar ilustración, pero era algo que ni me planteaba, o sea, no era una opción real dentro del colegio. Y bueno, pues salirme de la rueda de la publicidad tuvo cierta dificultad, pero en realidad pues al final, o sea, ahora me parece una decisión muy sencilla, pero en aquel momento me parecía impensable, ¿no? Y fue un poco así. Hola, hola. Bueno, pues yo empecé educación física, soy INEF, y lo tenías como el dibujo como un hobby, ¿no? Tú dibujabas en las mesas de clase y te escribías notas con la mujer de limpieza, no me lo borre, que tal, pero nunca lo has visto como una profesión, ¿no? Nunca lo has visto como una actividad profesional porque no nos han educado tampoco a eso, ¿no? Tanto el dibujo como la música siempre eran extraescolares. Y bueno, cuando me faltaba una asignatura para la carrera, pues decidí apuntarme por hobby, ¿no? A un taller de cómic, y a los meses me salió pues un contrato, ¿no? Editorial. Yo también, mis padres pues siempre eran profesores y me habían educado con álbumes ilustrados, con Tintín, con Asterix, con Spirou, ¿no? O sea que te han educado un poco ya con la gráfica, pero no sabes quién es esa gente que hay detrás de un libro, ¿no? Porque detrás de un libro hay gente, muchos dibujantes, muchos coloristas, guionistas, pero nunca te lo planteas como una salida profesional, ¿no? Y de ahí, pues al final acabas gestionando una actividad que era gráfica, empieza el primer contrato, empiezas a trabajar y ya te pierdes, ¿no? Es como una especie de droga, ¿no? Que al final abres una puerta y ya no puedes seguir. O sea que la formación académica es importante, sí, hasta cierto punto, ¿no? Al final es un poco, yo creo que el tiempo que le dediques a X actividad, ¿no? ¿Ya está a funcionar? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, yo solo he descubierto los álbumes ilustrados cuando estaba haciendo estudios de diseño. Y un poco como Chimo, también en mi infancia conocía más cómics o animación, pero no habían libros ilustrados como hay hoy en día, con un trabajo más grande de ilustración, con más espacio para la ilustración, con más dinámicas entre texto e ilustración. Y entonces, cuando estaba en la graduación de diseño, conocí algunos libros ilustrados de los años 50, 60 que me encantaron, y más tarde he descubierto algunas pequeñas editoriales portuguesas que hacían libros muy, muy bonitos y que me encantaron, y pensé en hacer algunos workshops de ilustración, y poco a poco me surgió con una posibilidad de carrera, y hice un máster en ilustración pocos años después de me graduar. Habéis apuntado muchas ideas que nos darían pie a otras preguntas, pero quizás me quedaría, para enlazar un poco con lo que estaba comentando Catarina, del descubrimiento como más tarde de adulta de álbumes ilustrados o de todo ese mundo editorial que igual hasta ese momento desconocías o no estaba tan presente como está ahora. Y me gustaría hablar un poco de precisamente de eso, de que quizás asistimos un poco como a un boom de la ilustración, ¿no? Como se publica mucho y muy rápido, y la figura del ilustrador ha ido ganando prestigio para bien, ¿no? Poco a poco se le ha ido considerando como un profesional más y no como alguien que hace 4 dibujitos y ya está. Pero es verdad que quizás todos tenemos en la mente esa imagen idílica de una persona que trabaja en casa, que puede trabajar incluso en pijama, ¿no? Que todo es muy fácil y que pasas el día dibujando a tu aire y a tu ritmo. Pero es verdad que el ilustrador al final es una persona autónoma, ¿no? Y es una persona que tiene un trabajo creativo, pero que debe de compaginarlo con un trabajo burocrático.
Entonces, me gustaría un poco que habláramos precisamente de eso, de toda esta parte que el ilustrador debe de aprender o debe de tener claras unas nociones acerca de contratos de edición, derechos de autor o incluso de ser consciente que muchas veces lo que va a hacer es casi ser un comercial de sí mismo, ¿no? Porque cuando vas a una feria, cuando vas a hablar con editores, al final vas a mostrar tu trabajo y vas a intentar venderte e intentar que cuenten contigo y te publiquen, ¿no? Entonces, Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre todo este cajón que vamos a abrir ahora? Es un cajón desastre, ¿eh? Pues, a ver, por partes. Respecto a la multitarea, ¿no?, de esta profesión, pues sí, es verdad que uno entra porque lo que quiere es dibujar y luego se da cuenta que la vida de autónomo y de... digamos que al ilustrador, pues, bueno, no es una cosa solo de esta profesión, creo que ahora, ¿no? Es una tendencia que nos piden que sepamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Normalmente, pues eso, piensas que solo vas a tener que dibujar o que pensar en historias, pero luego te das cuenta que tienes que aprender a hablar en público, que tienes que expresarte bien, que tienes que gestionar a nivel burocrático un montón de cuestiones, ¿no? Tienes que saber negociar con editores, tienes que saber dedicarte a la enseñanza, ¿no? Porque también tenemos que compaginar nuestro trabajo con la enseñanza, ¿no? Tanto talleres infantiles como talleres o clases para otros ilustradores. O sea, realmente son un montón de... Y no sé si me olvido algo, pero es que además cada día aparece una nueva, ¿no? También formación tecnológica, ¿no? Tienes que dominar los programas. Y bueno, eso por un lado. Luego por otro, pues ya más en temas de lo de la gestión, lo de los derechos, ¿no?, que comentas. Tenemos la dificultad los autores y que siempre nos lamentamos, que es que nos cuesta un poco acceder a cierta información, ¿no? Dependemos mucho de las editoriales y de que bueno, de la buena fe de las editoriales, que en muchos casos es así, pero en otros pues tienes que andar un poco peleándote, ¿no? Peleando o un poco reclamando lo que es tuyo, ¿no?, por derecho. Y el acceso a cierta información sobre las ventas de tus libros, desgraciadamente, pues no es tarea sencilla, ¿no?, cuando debería ser algo tan sencillo como mirar un código de barras, ¿no? Y luego hay cosas, por ejemplo, hay autores que, y esto lo descubres a medida que vas dedicándote a esto, yo no lo sabía cuando empecé, que uno puede gestionar los derechos de sus libros, por ejemplo, por su propia cuenta, ¿no? Y esto, pues, lógicamente no se suele explicar y los editores tampoco quieren que los autores lo hagan, pero yo creo que, en cierto modo, en mi caso, por lo menos, es una forma sostenible de dedicarme a esto, ¿no? Que es decir, que yo hago un libro y si lo he desarrollado yo íntegramente y no conjuntamente con la editorial, porque si lo he hecho con la editorial tiene sentido que ellos gestionen los derechos, pero si lo he hecho yo exclusivamente, no entiendo por qué una editorial tiene que vender esos derechos a China, a Francia, y yo tengo que pasar por, digamos, que darles un 50% o un 60% en casos que son un poco excesivos de mi trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vas aprendiendo poco a poco y que no te las cuentan y que te hacen estar un poco al margen del sistema en el fondo, ¿no? Y bueno, no sé, en realidad puedo hablar de este cajón durante una hora, pero vamos a ir pasando el micro y no sé, a ver si nos complementamos un poco. Bueno, porque al final es un poco lo que cuenta Manuel, de que nadie te enseña todo este tipo de cosas, ¿no? Es algo que vas aprendiendo con la práctica y con el oficio. Hola, hola. Bueno, sí, cojo el cajón y lo recojo. Y bueno, sí que es un debate que tenemos siempre, ¿no? Al final es normal, ¿no? Al principio, cuando no tienes mucha normalidad de cómo funciona un contrato editorial o tal, porque tú al final, yo entiendo que la gente que empieza, igual que hemos sido nosotros, ¿no?, que tú lo que quieres es ver un libro, ¿no? Pero luego, más allá ahora de esa imagen, ¿no?, que vemos tanto en redes sociales, de uno con un lápiz en la mano,
es bastante diferente a ganarte los cuartos, ¿no? A vivir día a día de lo que es la ilustración mensualmente, ¿no? Que al final es un poco un trabajo de malabares, ¿no? Como un poco lo que decía Manu. Estás un poco pendiente de derechos de autor, que tú también te tienes que fiar de que sea verídico, ¿no? Porque no sabes cuándo te entienden, tal, tienes que ver tantos % de contratos y es un poco raro porque al final nosotros lo que queremos es dibujar, ¿no? Pero al final nosotros somos también nuestros propios empresarios, ¿no? Los que un poco... Nuestra empresa son nuestros dibujos, ¿no? Yo me acuerdo pues en Bolonia, ¿no? Que hemos ido muchas veces a la Feria de Bolonia porque al final sí que es verdad y es realista que el mercado español no es el mercado internacional, ¿no? A nivel económico cambia mucho, ¿no? A nivel de cifras y tú vas ahí y ves a gente que es muy buena gráficamente, seguramente sea mucho más buena que yo. Pero si yo al final sé vender mi producto, ¿no? Yo al final me veía un poco como de gitano. Oye, yo tengo cacerolas, tengo ollas, tengo tal, ¿no quieres? Bueno, ya me encargaré yo un poco de que tú quieras. Tenemos que espabilarnos más un poco en eso que en tanto ir con un poco como la fachada artista, ¿no? Es decir, tenemos que saber vendernos, ¿no? Porque hay gente muy, muy buena, o sea, que tiene un trabajo espectacular, pero está esperando que alguien venga a casa y te diga... Hola, Joselito, mira, toma el contrato de tu vida. Eso no va a pasar. No va a pasar ni por redes sociales ni nada, ¿no? La realidad es que tienes tú que ir cara a cara y venderlo. Lo otro, pues bueno, es mal hablando y con sinceridad es un coñazo, ¿no? Porque al final, pues, tenemos que estar atentos porque al final no la pueden liar, ¿no? A mí me han pasado en casos reales, ¿no? De derechos de autor que tenemos que son nuestros por derecho, de que se han vendido fuera y tal... que si tú no lo preguntas, eso no te llega, ¿no? Y es un poco problemático porque es esa doble moral que tú te crees que un editor cuando te pregunta, tú lo ves que él te va a publicar y tú te parece que es tu colega de toda la vida. No, vamos a ver, un editor, esa persona o ese profesional va a ganar dinero con tu trabajo. Y tú, digamos que es un pacto de mutuo acuerdo, ¿no? Pero muchas veces como tú no estés detrás... hay un dinero que puede, que no. Entonces siempre hay que estar atentos, ¿no? Tener un poco como vuestro trabajo es vuestra empresa, ¿no? Un poco como espabilados, ¿no? Así que paso el cajón a mi compañera Catalina. Bueno, ellos han dicho todo. Me parece que es importante para los jóvenes ilustradores que están aquí que entiendan, obvio, que no es muy... ¿No se escucha? ¿Sí? Quítate eso y hablo con el mío, si quieres. Ok. ¿Hablo con el suyo? Sí, porque eso no se oye. Tira atrás. Sí, ahora me escucho también. Que también, bueno, es importante aprender a hacer eso todo, es importante que nosotros consigamos vender nuestro trabajo y aprender a dar talleres para niños y aprender a enseñar todo. Pero también es verdad que puede haber soluciones como una asociación de ilustradores o un sindicato, algo que no existe también porque la profesión no es muy antigua, no es tan... bueno, hay sindicatos de arquitectos, por ejemplo, hay asociaciones de arquitectos, pero de dibujantes o de ilustradores no hay. Y tal vez lo que hace falta es eso, que haga una estructura más concertada, que los orçamentos que hacemos que sean más... discutidos entre nosotros para que un cliente no decida quién va a escoger para un trabajo con base en el precio de la ilustración, pero en su trabajo, en su estilo, etc. ¿Qué más puedo añadir a esto? Que es frustrante que todo este trabajo burocrático nos robe tiempo de dibujo, que no es nada fácil vender nuestro trabajo. Me acuerdo la primera vez que fue a Bolonia, yo solo quería llorar porque era tan difícil dejar una tarjeta de contacto en una editorial porque es muy, muy feroz, es un mercado muy feroz, que casi quieres abandonar y desistir. Por eso, bueno,
parece, de hecho, que es una profesión muy increíble y estamos de pijama en casa y todo, pero hay toda esa parte y es necesario que tengáis un poco de fuerza y de ánimo, pero también hay soluciones que se pueden buscar, que todavía no existen y que son necesarias para que no sea tan difícil. Yo creo que es un poco barrera hacia casa, pero creo que asociaciones de ilustradores como por ejemplo APIF está intentando hacer un poco lo que tú estás exponiendo, ¿no? Un poco de unir a los profesionales de la ilustración e intentar hacer mucha pedagogía sobre todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo los contratos y los derechos, porque es verdad que es una experiencia que te da la profesión, pero que la gente nueva que llega desconoce un poco. Pero bueno, al hilo de lo que estamos hablando también, vosotros tres tenéis como un estilo bastante definido. Podéis tener alguna variación, pero sois bastante reconocibles, los tres muy diferentes, pero por este tema que hablamos de tener que venderse o de tener que mostrar tu trabajo para intentar que te publiquen, ¿en algún momento habéis tenido que renunciar a ilustrar como vosotros ilustráis o como os gustaría ilustrar? ¿O seríais capaces de renunciar a un contrato porque os exigen un cierto estilo con el que no estáis del todo de acuerdo? Bueno, yo en ese sentido lo tengo fácil porque si dejé la publicidad en parte fue para evitarme este problema, ¿no? En el momento en el que yo decidí una carrera que me iba bastante bien y que tenía bastante proyección y que estaba bien considerado, renunciar a ella, lo hice porque bueno, yo estaba haciendo anuncios para Orange, entonces para mí la diferencia era, bueno, voy a renunciar a esto y lo que voy a hacer es libros, o sea, voy a dedicar a intentar desarrollarme como artista, ¿no? Entonces, en el momento en el que puse eso por encima de todo lo demás, también estaba aceptando que probablemente mi carrera sería menos productiva en términos económicos, pero más satisfactoria. Esto es vender un ideal, o sea, yo tengo muchas frustraciones también ahora. Esto no quiere decir que ahora todo, pues esta vida de... Bueno, por cierto, yo no curro en pijama y he intentado ser siempre como bastante... Iba al estudio y no tenía mis horarios y tal. Ahora, pues después de la pandemia, pues probablemente he estado más cerca de currar en pijama que nunca, pero aún así me sigo vistiendo. No de smoking, pero me he visto. Y nada, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de dedicarse a la ilustración y la que yo elegí, o sea, yo no digo que sea la adecuada, es la que yo quería hacer y la que yo me podía permitir, porque por circunstancias de la vida, por ejemplo, pues, tengo una casa que no tengo que pagar, porque mi familia pues, tiene una casa, y esa circunstancia a lo mejor no es aplicable a otra gente y a lo mejor yo me puedo permitir el lujo de renunciar a según qué trabajos, ¿no? Y eso hace que yo haya, o por ejemplo cuando dejé la publi, sí que seguía haciendo freelance para las tiendas Tiger de animación y me pagaban bastante bien y tenía el resto, o sea, igual me quitaba el curro en 4 días y tenía 25 días del mes para dedicarme a desarrollarme como artista, digamos, ¿no? En el mundo del álbum ilustrado. Entonces esas circunstancias son las mías, pero a lo mejor no son las de... Entonces yo no puedo decir, no, sé consecuente con tu estilo siempre y no aceptes cosas y no te vendas, porque esta es mi carrera, pero no siempre se puede aplicar, ¿no? Y yo, bueno, pues he tenido la suerte de que yo tenía muy claro que quería, digamos, convertirme en un autor en la medida de mis posibilidades, con una voz personal, ¿no? Con todas las comillas que eso... Con las que uno puede decir una frase así, ¿no? Y entonces intento agarrarme a eso siempre que puedo y pues no sé, pues si puedo elegir entre estar con Fulgencio Pimentel o con otras editoriales, pues elijo Fulgencio Pimentel y tengo la suerte de que ellos confían en mí, ¿no? También yo me acuerdo que presenté El tiempo del gigante a editoriales más grandes, bueno, se lo enseñé y les daba exactamente, era un libro que les daba igual. En cambio Fulgencio
siendo una editorial mucho más independiente, pero desde mi punto de vista mucho más consistente, pues apostaron por ello. Entonces yo digo, pues yo voy a estar con esta gente, ¿no? Y luego resulta que además te lo devuelven también en términos de confianza en las dos direcciones, ¿no? Lo que contaba antes Chimo, hay editoriales que te piden como una especie de compromiso, ¿no? Pero luego no se comprometen a editarte todo, ¿no? Y eso es muy injusto, ¿no? Porque parece que tú tienes que darles siempre tu libro, pero luego ellos pueden decidir si lo publican o no. Y en ciertos países puedes tener un libro secuestrado, digamos, ¿no? Porque si hay una editorial que a lo mejor no le conviene, pues las otras por consideración dicen, no, es que este autor es de ellos y no te lo editan, ¿no? Entonces es una situación bastante incómoda. Y no sé, iba a decir algo, se me dio el santo al cielo, pero creo que ya he contado bastante. Bueno, pues sí, yo cojo un poco lo que decía un poco Manu, ¿no? Pero también lo hemos hablado muchas veces que cada camino es cada camino, ¿no? Por circunstancias. Te pueden preguntar qué es necesario para ser ilustrador y cada uno te va a contar caminos muy diferentes, ¿no? En mi caso, pues bueno, al final te tienes que adaptar un poco a herramientas, ¿no? Yo creo que cuantas más herramientas gráficas tengas, pues más capaz eres para afrontar X proyectos, ¿no? También porque, pues bueno, a ver, yo he hecho muchos trabajos comerciales que a mí no me aportan nada. Al final lo que me aportan es, pues, dinero. Pero lo comparo un poco con una panadería, ¿no? Es decir, tú puedes ir a una panadería y decir, oye, soy panadero y solo hago pan de espelta, que queda muy bien, ¿no? Y suena muy molón y todo lo que tú quieras, pero te viene uno y te dice, pues quiero un pan de poble de toda la vida. Es decir, no, pues al final, digamos, tenemos que hacer pan para todo el mundo, ¿no? Hay un punto de la ilustración que cuantos más tipos de panes, ¿no?, sepamos hacer, pues más vamos a abarcar, que bueno, que muchos no van a ser los trabajos de nuestra vida, sí, pero bueno, van a ser pues un aporte económico, contactos con editoriales. A mí me parece interesante el saber cambiar un poco de registro, pero bueno, que como comentaba él es mi caso particular y cada uno ya os contará otro caso y os giraréis con otra persona o vuestro caso como ilustradores será diferente, ¿no? Creo que hay que saber hacer pues muchos tipos de pan, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, por lo que comentaban ellos, ¿no? Ese tipo de tener que enfrentarte, ¿no?, a situaciones con editores, a ser autores completos. Pues bueno, llega a ser un poco complicado, ¿no? Es decir, me caso con una editorial y no me voy con otra. Al final yo creo que eso lo da un poco la experiencia, ¿no? Es decir, yo por mi parte digo, pues igual necesito un tiempo de proyectos que gráficamente, pues bueno, me contratan para eso, pero igual que la gente con trabajos normales, no todos los trabajos tienen que ser los trabajos de nuestra vida, ¿no? Pero si con ese dinerito me puedo aportar a hacer proyectos personales, más experimentales, pues ese es un poco mi camino. Lo único que luego, pues, igual no tienes una carrera tan recta gráficamente, estás más disperso, pero bueno, ese es mi camino, ¿no? Y ahora, pues, bueno, pues Catalina os contará el suyo, ¿no? Estamos hablando como súper ordenado, pero podemos intervenir. Bueno, yo también tengo muchos registros diferentes, pero me parece que siempre hay una identidad doctoral en todos ellos y ya me pasó que estaba haciendo un proyecto con una revista o una marca, algo que no era un libro, y me pidieron un cambio de estilo, pero ya estaba tan cerca del final del deadline que tuve que hacer un compromiso, pero me costaba mucho porque decía, pero me han contratado para hacer mis dibujos, no dibujos de otra persona. Entonces hubo algunos compromisos que hice. Y a veces es solo una cuestión de plantear las condiciones en el inicio y una cosa que estoy aprendiendo con el tiempo, que es cuando digo que un proyecto es un precio X, es este precio hasta 2 revisiones, por ejemplo, y que debe haber un adiantamiento del pago. Y cosas que no hacía en el inicio. Entonces también es diferente ahora esta pregunta.
diría que no haría diferente de mi estilo, que prefería no hacer, pero en el inicio tuve que aprender que a veces no da, que a veces ya la revista tiene que tener la ilustración para mañana y todavía no les gusta y están peleándose para que yo cambie algo. Bueno, es eso. Yo creo que no solo depende de la carrera que uno elige, sino también del cliente, como decía Chimo. O sea, es que cambia muchísimo. Yo creo que una cosa son los proyectos que a lo mejor uno pueda desarrollar personalmente, que les puede dedicar un tiempo y un grado de compromiso y de no negociar según qué cosas, porque son suyos, y luego hay otros encargos en los que tú también, digamos que te pones un poco el traje de, bueno, aquí puedo hacer alguna concesión, ¿no? Yo esto lo hablo mucho con Nikolai Trosinski, que es un compañero, y él dice que según cómo está el mercado, ¿no?, y lo poco que se paga para los encargos de ilustración en general y sobre todo de ilustración editorial, a lo mejor todos tendríamos que tener el compromiso de que cuando uno desarrolla sus proyectos puede dedicar todo el tiempo del mundo y todo ese esfuerzo porque es tu proyecto, pero cuando se trata de encargos, probablemente entre todos hemos cavado nuestra propia tumba poniendo un grado de calidad tan alto, porque a lo mejor nos están pagando para un trabajo de un mes, ¿no? Un libro que a lo mejor nos dan 1.500 euros o 2.000 o 800 euros. Y a lo mejor, entre todos, ¿no?, hemos asumido que podemos estar trabajando 6 meses en ese álbum, ¿no? Y es insostenible. Entonces, a lo mejor deberíamos hacer una diferenciación. Entonces, en el momento en el que nos hacen un encargo de este estilo y las condiciones son esas, son las de decir, perfecto, pero yo este libro te lo hago en un mes, ¿no?, o en 2 meses, y ya está. Pero claro, aquí tenemos el problema de que también estamos haciendo algo que para nosotros es muy importante y es muy difícil encontrar ese equilibrio entre el tiempo que ponemos y el grado de compromiso, ¿no? Bueno, sí, recalcar un poco lo que comenta Manu, ¿no?, que hoy está mucho de moda, ¿no?, que de repente, pues eso, te van a decir, no, te publico y te pago. Lo que comenta él es decir, si a ti te van a pagar 1.000 euros, ¿no?, por un libro, y me parece bien, bueno, al final es poco, ¿no? Es decir, el problema también a veces no es solo del editor, ¿no?, que te ofrece y está muy mal, ¿no?, que te ofrezca 1.000 euros, pero al final nosotros también deberíamos plantearnos que si es 1.000 euros es como un trabajo, un sueldo medio, ¿no?, español, es decir, es un mes de trabajo, vas a tener un mes de trabajo. Lo que no pueden demandar es que por 1.000 euros estés un año trabajando, ¿no? Que es el problema también, por otro lado, por parte de los ilustradores, generar, no, hostia, pues voy a publicar, da igual, pues 1.000 pavos, no, 1.000 euros, lo que hay es lo que hay, ¿no? Luego es muy fácil opinar, muy fácil criticar, ¿no? Es como cualquier tipo de producto, ¿no? Es decir, son 1.000 euros, ¿qué me llega? Pues para pagar autónomo tal este mes, aún pues es un mes. Si vamos un poco rápido lo que hablamos, pues ya está, ¿no? Intentar un poco alargar, que el problema es eso, ¿no? Intentar pensar que, comentaba él, pues vamos a dedicarle 6 meses a un proyecto de 800 euros, ¿no? Para eso pues te vas a un McDonald's o algo, o sea, no sale rentable, ¿no? Yo creo. Sí, lo hacemos, pero al final la realidad es la que estamos comentando, es decir, tú no vives 6 meses con 800 euros, ¿no? Es decir, no puedes enfocar, el editor te va a contar y te dirá, no, es un proyecto súper interesante, o luego te venderá mal hablando la película de, buah, si es que vamos a vender como churros, tal, bueno, película, ¿no? Papel mojado, es decir, 800 euros, lo que a ti te duren 800 euros y au. Y ya está, no impliquemos, porque para todo el mundo sus proyectos son muy interesantes, pero tenemos que ver una realidad de que no puedes destinar un año entero por esa cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que al principio sí, pero deberíamos marcar unas pautas como colectivo, ¿no? Yo creo. No sé si, bueno, creo que estáis abriendo muchos más cajones de los que voy abriendo yo con las preguntas y por aquí hay muchos ilustradores que nos guardaremos unos minutos para abrir el debate y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pero me gustaría seguir hablando con vosotros un poco más y seguir profundizando en una cuestión que ha abierto también Catarina de los cambios, o cuando entregas una ilustración y te sugieren un cambio de estilo o un cambio de lo que sea,
para introducir el tema de la censura, sobre todo en el tema de los libros. Me iba a centrar en los libros infantiles, pero quizás lo podemos ampliar, ¿no? Y hablar de la censura tanto por parte de las editoriales, de cuestionar ciertos temas, ciertos estilos o incluso ciertas imágenes, y la propia censura de los ilustradores. ¿Hasta qué punto os autocensuráis vosotros en el momento en el que estáis desarrollando ciertos trabajos? No hace falta que empiece Manuel, si queréis, podemos ir... Bueno, a veces es difícil entender la diferencia entre censura o línea editorial. Me ha pasado conmigo una vez un libro que hice para una editorial suiza que se llama Comment ça la renoncer, que fue vendido para una editorial coreana, y había una imagen que tenía un chiste en una margen de la página, mal se leía, estaba al contrario, que era un cartel, porque había una manifestación y el cartel decía abajo Trump. Fue en altura del mandato de Trump. Y los coreanos lo quitaron. Yo pregunté a la gente si ella había visto eso, y preguntó a la editorial coreana qué pasó, y nos dijeron que preferían quitar porque no querían tener ninguna ideología. Bueno, no me acuerdo exacto lo que dijeron, pero no pude decir esto es censura. ¿No? Podría ser solo una cuestión editorial, como en mi primer libro, en que había un brindis, dos personas estaban haciendo un brindis y yo tenía una botella de vino. En greve. En greve, y cambiamos para grosella, ¿cómo se dice? Grosella. Era también el primer libro original de la editorial. Ellos todavía no sabían si habían de publicar un libro con una botella de vino. Y bueno, nosotros a veces podemos pensar si debemos hacer un dibujo más, no sé, desafiante para el público, ¿no? Pero al final no me parece que yo, para mí misma, yo solo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y para mí misma nunca me ha pasado que pensé, ¿por qué esto no es comercial? O ¿por qué esto puede ser censurado? No lo voy a hacer. Siempre que quiso hacer algo así un poco más desafiante, lo hice, y lo ha pasado bien. Nunca ningún editor lo ha censurado. Pero también tiene que ver con mi estilo. Yo no hago cómic político, por ejemplo. Eso es mucho más problemático y puede tener muchas más consecuencias. Y es una discusión que muchas veces hace con que los artistas divergen en opiniones, porque hay algunos que piensan hay límites para la comicidad o para lo que dibujas, y otros que dicen que no hay. Es un poco, depende de cada uno, me parece. Esta mañana Chimo explicaba cuando hablabas de tu álbum, Frank, como cuando le planteaste a tu madre, voy a hacer un álbum sobre el franquismo, ¿no? Y no se llevó las manos a la cabeza, pero sí, bueno, quizás se sorprendió un poco de que, ¿por qué ese tema, no? A ver, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, ¿no? La autocensura del ilustrador, la cabeza del ilustrador, lo que hay ahí dentro. Podríamos estar hablando ahora hasta el jueves. No queráis ver lo que hay ahí dentro, porque al final nos autocensuramos, nos autoboicoteamos. Bueno, nos da para 3 semanas, ¿no?, para hablar. Me parece más interesante un poco la censura que pueda haber a nivel del mercado editorial, ¿no? O sea, un mercado editorial lo que busca es una productividad como cualquier producto que se venda, ¿no? O sea, yo he visto libros maravillosos, ¿no?, de Manu, que me ha enseñado, que digo,
Pero claro, luego muchas veces lo hablábamos, decir, ¿qué público consume ese libro? Ese público lo consume ilustradores, ¿no? Y fue una frase que me quedó un poco como que es verdad, ¿no? Es decir, al final esa censura ellos lo que buscan es algo económico, ¿no? Que vendan ejemplares. A nivel político, lo que decía él, que no todos tenemos por qué tocar un tema político. En mi caso sí que me parecía una época hacer porque me apetecía, pero sí que te encuentras un poco con... Pero que igual que te encuentras con temas políticos, te vas a encontrar con temas de libros de sexualidad, de libros un poco más adultos que puedan ser de novela negra o de museos. Hay un poco de ridiculez, ¿no?, en el álbum ilustrado, que parece que se lo queremos dejar a todo el público mascado, ¿no? Y para mí hay proyectos muy interesantes, muy experimentales, que se sacan de esa línea que merecen la pena, ¿no? Ese riesgo de una editorial como más experimentales, como Fulgencio, lo que comentaba Manu, que no de un producto tan mascado. Entonces hay veces que sí que hay un tope, ¿no? Esto es para niños, esto es para adultos, pero lo que haces para niños, el crítico es un adulto, que es como, estás un poco ahí como que no sabes por dónde te vienen, ¿no? Entonces yo creo que, en resumen, tenéis que hacer el trabajo que vosotros queráis sin... Lo hablaba también con Elías Taño, ¿no? Es decir, Elías tiene un trabajo muralista espectacular, y a la hora de hacer libros yo tenía la sensación de que yo estoy como más con Correa, ¿no? A mí me están diciendo más con una correa de tira para acá, que a ver lo que vas a decir, que vendo menos, va a generar más polémica. Entonces yo creo que esa libertad gráfica, que a veces cuando no estamos tan contaminados un poco con la industria, aunque la industria nos da de comer, a ratos hay que disfrutarla, ¿no? Porque no tienes más esto. Y le paso el cajón a Manu. Yo creo que una de las cosas que todos podemos detectar ahora es que hay un exceso de como una visión donde todo está relacionado con la visión política, ¿no? de absolutamente todo, ¿no? Parece que cualquier tipo de ficción, si no se analiza en términos políticos o ideológicos, ¿no? O sea, y muchas veces los autores, yo os lo cuento personalmente, en mi caso, Duelo al Sol, que es un libro de un indio y un vaquero, ¿no? Que en ningún caso nace con la intención de ser un libro que hable de la concordia entre los seres humanos, y lo han definido así. Es un libro que nace del placer de entretener, de jugar a contar una historia con frames de película como Sergio Leone, ¿no? Y luego, de refilón, puede estar hablando de cuestiones políticas. Lo más cerca que yo he estado de experimentar la censura es con este libro, pero creo que llamarlo censura para mí es una cuestión que casi relaciono con otra época, ¿no? Creo que lo que hay ahora es miedo. Es más una cuestión de miedo, y es una censura que va en una dirección que nadie se hubiese esperado hace años. En este caso, Duelo al Sol no ha encontrado editor anglosajón, pese a ser un libro premiado, porque han considerado que la temática del nativo americano, como definen ellos, no se puede tocar, o sea, no existe dentro de los libros, ¿no? Y a mí eso, o sea, incluso una de las propuestas era que sustituyese a los personajes por animales, ¿no? Que fuesen un perro y un gato, o no sé, o sea, cosas que no te puedes explicar, ¿no? Y en ningún caso yo intentaría abordar un tema tan complejo desde una aproximación pop y desde la ficción y desde el entretenimiento. Y me da rabia que se analice la obra en esos términos, ¿no? Porque yo lo que quiero es encantar. Yo lo que quiero es que los niños disfruten, o los adultos, pero en ningún caso quiero hacer un tratado histórico sobre un conflicto así, ¿no? Y además, que tachen ese libro, porque en algunos casos, pues no sé, a mí me contaron que es un libro que estuvo muy cerca de estar premiado en uno de los más importantes del mundo, y había un miembro del jurado que era norteamericano y lo vetó, simplemente porque había un indio con la piel roja y que el blanco tenía la piel rosa, o sea, y consideraba que era un libro racista. Entonces, a mí eso me parece muy fuerte, ¿no? Que yo haga un libro con una intención lúdica, que cualquiera que lo lea, que no lo lea en esos términos, no sé,
que obvie la parte literaria, la parte estética, la parte artística y solamente vea ese tipo de problemas, para mí es muy triste. Es muy triste y creo que no es censura, creo que es miedo y es, en cierto modo, es una ceguera. Y nada, bueno, luego hay otra cosa que es distinta, ¿no? Por ejemplo, en Japón el libro se ha editado, los personajes, bueno, yo nunca quise hacer personajes realistas, de hecho tienen 4 dedos, y lo que digo, yo si fuese historiador sí que lo hubiese tratado de otra manera, pero esto era un libro de ficción pop, ¿no? Lo que pasó en Japón es curioso, que yo esto no lo sabía. En Japón ni los Simpson tienen 4 dedos. No sé, sabéis que los Simpson tienen 4 dedos. Pues en la versión japonesa tienen 5, porque los 4 dedos en Japón son como un símbolo de desprecio. Pues se asocia con los yakuza, con la mafia japonesa, que cortan un dedo, y también con trabajos es una cuestión de clase, y la gente, cuando es como un insulto, ¿no? Tú dices que tienes 4 dedos a alguien que supuestamente es pobre, ¿no? Porque se ha podido cortar el dedo en una fábrica o cuestiones así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues uno no entiende, ¿no? Que dices, bueno, entonces hubo una tarde que para que ese libro se editase en Japón, pues yo estuve 3 horas dibujando un dedo más a cada personaje, ¿no? Y ese tipo de concesiones uno las puede entender. Las otras me parecen muy injustas y me parecen muy tristes, porque están obviando lo más importante, que es algo que llega no de una manera tan racional ni tan pensada, sino desde el punto de vista de la literatura y del arte, ¿no? Necesitaríamos 2 horas más para estar aquí hablando, pero me acaban de avisar que se nos acaba el tiempo y yo creo que habrá gente por ahí que quiera preguntaros algo o hacer algún comentario, supongo, si no seguimos. Manuel dice sí, por favor, que pregunten. Ah, mira, Rosella, què ho fem? Buenas. Quería preguntar, por ejemplo, en Bolonia, cuando vas en busca de editoriales y tal, ¿es muy recomendable ir con solo un portfolio? O sea, por ejemplo, si tienes proyectos acabados, ¿es interesante, les interesa proyectos acabados? A lo mejor es tirar para atrás o les interesa simplemente tu estilo y tal. No, al menos yo personalmente creo que no. O sea, creo que un editor cuando te ve, igual ellos te dicen una cosa, les interesa un poco ver el producto del principio, ¿no? Igual te interesa. Yo al menos como yo trabajaba era, digamos que es un poco como enseñas 3 páginas, una portada, unas guardas, ¿no? Un poco del proyecto, la forma que va a tener, y en ese tiempo que tendrías, ellos ya se hacen una idea de la línea gráfica, ¿no? A la vez puedes llevar 2 o 3 proyectos más, ¿no? Digamos que es un poco como, yo lo veo un poco como el anzuelo, ¿no? Si tú pones 3 páginas, sobre todo no te vas a pegar todo el currazo para, si ellos ven las 3 páginas y la portada, ya te dirán que sí, te pagan un adelanto y ya lo que a ti te queda el libro tú ya lo tienes costeado, ¿sabes? Creo que es más práctico a nivel, pero bueno, ellos igual te dicen otra cosa. Yo creo que no hay una regla, o sea, si al editor le gusta tu trabajo, a lo mejor con una imagen ya te vale. Y a lo mejor si no le gusta y llevas un proyecto súper currado, pues no te va a aceptar. O sea, yo he visto experiencias de todo tipo, o sea, desde llevar un proyecto muy acabado y editores que lo que les gusta es precisamente eso, ver que eres capaz de narrar en una secuencia y que mantener una coherencia estilística en 10 imágenes o en 5. Y hay otros que no, que les interesa más lo que dice Chimo, ver 1 o 2 imágenes acabadas y una idea para que ellos puedan trabajar sobre eso. Pero no existe una regla, o sea, cada editor te va a decir una cosa. Sí que es interesante que haya cierta coherencia entre todo lo que enseñes, no que cada cosa sea, pues no, una cosa, o sea, que parezca hecho por 4 personas distintas. Eso sería un poco lo único que no te recomendaría, ¿no? Que a la hora de agrupar las imágenes fuesen muy afines, ¿no? Dentro de un universo. Por lo demás, no hay, cada uno querrá una cosa distinta.
Gracias. Sí, depende mucho de las editoriales, pero mismo las editoriales que les gustan más proyectos muy acabados o con todas las páginas o con todo el storyboard, es importante que tengáis apertura para adaptar y percibir que mismo que ya tengas muchas ilustraciones hechas, tienes probablemente que cambiar muchas de ellas para que encajen en la línea editorial de la editorial. Sí, hola. Como artistas de la península, me gustaría que me explicaseis qué diferencias o qué ventajas habéis tenido a la hora del mundo editorial, ¿sabes?, de Portugal con España, para publicar. ¿Qué ventajas o desventajas os habéis encontrado? Pues me ha encantado, lo de artistas de la península, es para el próximo día lo ponemos, me mola mogollón. Sí, sí. No, a Porque ver, habéis publicado, ¿no? Algunos habéis publicado tanto en España como sí, como yo en creo Portugal. que lo que comentaba él, a mí me parece muy interesante lo de lo que comentaba él, no de iros a Bolonia, ¿no? Porque ahí ves que de repente existe otro mercado, ¿no? Los sueldos o lo que te van a pagar aquí por un álbum en España, tú lo comparas con, pues igual con editoriales británicas o editoriales alemanas con las que hemos trabajado. También sí que es verdad que tiran una lengua, por ejemplo, la lengua inglesa, tú comparas que eso es para Inglaterra, para Estados Unidos, para Australia, entonces tiran mucho más ejemplares. Digamos que en España una media serían 2.000 ejemplares. Si lo comparas a libros de Reino Unido, estamos hablando de 30.000 ejemplares. El adelanto que tú te llevas como autor es mayor también. Entonces, a mí me parece muy interesante el ir fuera, también ves que se trabaja otro tipo de ilustración. Por también aquí yo creo lo que tú hablabas, ¿no? Ilustradores de la península. Nos creemos que lo que hemos hecho aquí o por haber publicado un libro en la península ya eres Dios, ¿no? Y tienes a 4 que te pegan 4 aplausos, pero la realidad es que fuera hay otra liga, hay otra gente de la que aprender mucho. De repente ves, yo me fui con él que me obligó a ir y tal, y de repente ves los coreanos y dices, madre mía, lo que hacen los coreanos, los brasileños, hay mucho nivel y te da acceso a eso. Entonces, y sobre todo el poder trabajar con ese tipo de editoriales de Reino Unido, a nivel económico hay mucha diferencia de una editorial de la península, por ejemplo. En términos de estilo, está a ser muy bien reconocido el estilo de los ilustradores en la península. Eso es una ventaja porque tanto los portugueses como los españoles han ganado muchos premios y están muy publicados. Por eso, en términos artísticos, es una ventaja. En términos de número de ejemplares que publicas, ni tanto. Sí, bueno, yo realmente no noto mucha diferencia entre el mercado español y el portugués. Es verdad que el portugués igual es un poco más pequeño, pero a lo mejor estás hablando de que la diferencia de tirada de ejemplares es, a lo mejor es de 1.000 ejemplares allí y de 1.500 o 2.000 aquí, ¿no? O allí a lo mejor son 1.500. Ahora oscila y está bajando, ¿no? Porque esto es un peligro que estamos experimentando. Si ya las condiciones eran difíciles, ahora lo que está sucediendo es que las editoriales están decidiendo tirar menos ejemplares. O sea, tiran muchos de muchos autores. O sea, perdón, tiran pocos de muchos autores. Entonces, a lo mejor antes tiraban 2.000 ejemplares de un autor y ahora están tirando 500 de 3 o 500 de 4. Entonces, eso es todavía más complicado para nosotros. Y luego hay una cuestión que es muy, muy importante tener clara, y que no sé si se da en otras profesiones creativas, pero es que no existe el caché. Digamos que por muchos premios o por mucho reconocimiento que uno tenga, en realidad lo que uno cobra no lo marca su calidad artística, lo está marcando la tirada que el editor en cuestión haya decidido hacer, ¿no? Entonces eso significa que pues alguien que lleva 20 años en la profesión con mucho reconocimiento, como puede ser Isidro Ferrer, por ejemplo, que es, pues no sé, alguien bastante conocido, a lo mejor haciendo un álbum en España va a cobrar lo mismo que alguien que acaba de llegar, por el simple hecho de que lo que se le está pagando es un adelanto de 2.000 ejemplares, y ese adelanto de 2.000 ejemplares se paga lo mismo a Isidro
que a alguien que acaba de llegar. A lo mejor al que acaba de llegar le pueden hacer el lío si no está muy avispado y ponerle unos royalties más bajos, ¿no? Pero en realidad lo único que marca la diferencia es el número de lectores y el número de tirada. Por eso decimos que en Reino Unido no es que paguen mejor, es que en vez de tirar 2.000 ejemplares tiran 6.000. Entonces el adelanto lógicamente es mayor. En Francia, que también lo tenemos muy idealizado, es verdad que es más rentable porque a lo mejor en vez de tirar 2.000 tiran 3.000 y normalmente esos libros se vuelven a reimprimir porque el mercado los acepta y se vuelven a reimprimir. Yo la mayor parte de reediciones que he tenido han sido en Francia. Pero no es el país, es más el número de lectores y no hay diferencia tampoco, digamos, o sea, la diferencia no la marca la calidad del autor, por lo menos, bueno, no lo sé, un John Classen a lo mejor sí que puede... tiene un poder negociador mayor, pero también porque tiene muchos más lectores, pero nosotros nos movemos en un nicho donde no hemos trascendido, digamos, ese mundo de las tiradas masivas, ¿no? Y ahí no tenemos poder de negociación en realidad. Hem d'acabar, malauradament, perquè és molt interessant tot el que s'està parlant, però a les 8:30 tenim una altra activitat, l'espectacle de dibuix. Així que ja només em queda donar-li les gràcies a Manuel, a Ximo i a Caterina. Ha sigut molt bonic tindre-vos a Babacamo i a València i vos esperem l'any que ve per a tornar-vos a veure i si pot ser parlar amb vosaltres. Moltes gràcies.